Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Durán Escalante, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad del SINU en octavo semestre y esta actividad corresponde a la asignatura Consultorio Jurídico y Conciliación 2 en el grupo octavo A con el profesor Alexander Covilla. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que pasa desapercibido pero que no por eso es menos importante en los estudiantes y en los profesionales del derecho, no solo en la ciudad de Cartagena, sino que a nivel nacional. Y es la relación que existe entre las matemáticas y el derecho. Es decir, cuando muchas veces se le pregunta a un estudiante de derecho por qué decidió esa carrera, parte de las respuestas tiene bastante que ver con el hecho de que la persona haya escogido la carrera de derecho porque no se sentía buena en matemáticas o porque no tenía ninguna relación con las matemáticas. Sin embargo, esto debe ser un elemento que debe ser replanteado desde la universidad, que debe hacer más énfasis en poder entender cuál es la importancia y la práctica del uso de las matemáticas en el derecho. Las matemáticas de hecho se utilizan en todos los aspectos de nuestra vida, pero en el derecho mucho más importante. Y no solo en las materias obvias de derecho como derecho financiero, derecho económico, derecho tributario, podríamos hablar de matemáticas específicas, sino en todas las ramas del derecho. Empezando por el derecho penal, en el cual tendríamos que utilizar una serie de operaciones aritméticas para poder determinar, por ejemplo, la dosis de la pena. En una legislación colombiana como en la cual la pena no tiene una dosis única, es decir, no existe un castigo único por un delito, sino que tiene que ser dosificado en un rango de máximos y mínimos. Estas operaciones aritméticas se hacen importantes y el conocimiento de las operaciones aritméticas, de las matemáticas, del abogado, defensor o del juez son importantes porque determinan la libertad de un ser humano. Existen otras que otra clase no, otras especializaciones que también las utilizan mucho. Especializaciones como el derecho laboral, en el cual es necesario hacer una liquidación de prestaciones sociales o es necesario hacer una, el cálculo de una moratoria por no pago de cesantías. Eh, es decir, todos estos casos que se nos presentan requieren del uso de operaciones aritméticas para poder determinar el monto de la demanda. Y no solo eso, sino que además cuando ocurre este tipo de demandas también hay que calcular cuáles son los intereses moratorios eh, por no haber pagado a tiempo las obligaciones laborales. Y el abogado debe estar en la capacidad de poder liquidar esos intereses moratorios e incorporarlos dentro de su demanda. Ahora, si no solamente utilizamos los aspectos aritméticos, también vemos que la matemática es importante en el derecho en otros aspectos como la lógica matemática. Es decir, la lógica matemática está inserta en todos los procesos de interpretación jurídica. El silogismo jurídico que hemos aprendido durante todo este tiempo, el tema de los axiomas y los teoremas, que se puede relacionar básicamente con los códigos y la praxis del derecho. La premisa mayor, la premisa menor, etcétera. Todos estos componentes fueron estudiados previamente por la lógica matemática y obedece a un número de reglas en las cuales podemos determinar que una interpretación es adecuada o no. También así existen las tablas de verdad en matemáticas que las usamos en derecho para poder hacer ese mismo ejercicio de interpretación y hermenéutica. Entonces, con esta pequeña charla introductoria, lo que quería era llamar la atención de los estudiantes y docentes para que utilicemos o le prestemos importancia a las matemáticas dentro del estudio del derecho como realmente las requieren. Que tengan feliz noche.